Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. El segundo día de jornadas más 21. Gracias por venir, por asistir, tanto los de los que estáis en presencial como los de online. Vamos a empezar con este segundo taller del día de hoy. Y nada, pues yo voy a hacer una pequeña introducción de mi compañero que nos va a presentar el tema y después también hemos planteado una serie de preguntas que debatiremos en grupos. Y nada, pues simplemente comentar brevemente que creo que todos somos conscientes hoy en día de la realidad que nos interpela, ¿no? Con más fuerza si cabe, tanto las contradicciones del sistema que se van agudizando cada vez más, la represión se brutaliza. Yo suelo decir que también las represiones son cada vez más sofisticadas y en medio de todo este entramado estamos nosotros, ¿no? Los militantes y con una cierta sensación de desgaste cotidiano, como digo yo, ¿no? En este contexto, la pregunta de cómo ser militante o cómo sostener la lucha, cómo conseguir organizaciones más efectivas o cómo avanzar, ¿no? Se hace más necesaria desde una perspectiva más práctica que teórica, ¿no? ¿Cómo avanzamos? Y no solo resistir, porque muchas veces parece que nuestra labor es resistir más que avanzar, ¿no? ¿Cómo convertir este desaliento a veces individual, ¿no? en fuerza colectiva? Vamos a ver que hay casos de éxito, por supuesto, y por eso estamos aquí, ¿no? Para profundizar en estos temas y en estas preguntas, tenemos hoy con nosotros a Rubén James Vargas, que ya conocéis, creo que todos, militante de Más 21, Andalucía, que sobre su experiencia en el trabajo de base del día a día, pues va a compartir con nosotros su reflexión sobre el tema que aquí nos trae, que es militancia en tiempos difíciles. Con este taller creo y somos conscientes que no buscamos recetas, aquí no se encuentran recetas, sino alimentar desde el debate, que es muy necesario, de cómo nosotros y nosotras, de dónde me habéis perdido, pero simplemente estaba terminando y decir que también hay que compartir las alegrías y que este tema también trata de eso. Y, y doy paso a mi compañero Rubén. ¿Me oís? No sé si... Uf, creo que Sí, esto sí, te no... escuchamos, Irene. Ah, vale, perdona. Vale, pues buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por estar aquí. Este taller parte de una preocupación común, que vivimos un momento cargado de incertidumbre, de frustración e injusticias que se repiten. Mucha gente siente rabia, pero también desconcierto y sobre todo nos planteamos una pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿No? Supongo que todo el mundo habrá hecho las lecturas obligatorias para este taller. Y si no, bueno, no pasa nada. Aún así las debatimos, ¿no? Eh, bueno, pues tenemos dos textos, ¿no? que estaban preparados para este taller. Uno era la militancia política en tiempos de colores, que plantea que estamos en una época de rabia social acumulada, pero también de desorientación. Y el segundo, que eran preguntas típicas sobre el Partido Revolucionario, aborda las dudas de muchas personas que tienen cuando oyen hablar de la militancia organizada o de construir un partido revolucionario. Lo que vamos a hacer es ver por qué estas ideas son relevantes hoy y vamos a preparar el terreno para el debate en grupos que tendremos al final. Entonces, cuando hablamos de la militancia hoy, partimos de una idea simple, que estamos en un periodo de crisis profunda, de crisis económica que no termina, de guerras que se multiplican, de explotación laboral más dura, de desigualdades que crecen y un malestar cada vez más evidente. Todo eso genera lo que vemos como un clima de indignación que es real, pero no siempre encontramos caminos claros, ¿no? para abordarlo. Entonces, mucha gente sí se organiza, pero otras muchas se sienten solas, abrumadas o llegan a la conclusión de que nada sirve, entonces ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Y ahí es donde surge la cuestión de la militancia. Si no existe organización,
si no existe estrategia, toda esta energía social que podría convertirse en un motor del cambio se dispersa, se vuelve episódica, se apaga o incluso puede acabar canalizándose eh, hacia opciones más reaccionarias. Entonces la premisa es clara, la militancia revolucionaria no nace de un capricho político, sino de una necesidad histórica. Si la realidad se vuelve intolerable, necesitamos herramientas colectivas para transformarla. Entonces, de aquí pienso que hay que plantearse qué es y qué no es la militancia revolucionaria. Entonces, en el artículo de preguntas típicas, eh, responde a estas dudas muy comunes, ¿no? Que todas hemos escuchado y que quizás a lo mejor estamos pensando alguna vez. Eh, la primera es que un partido revolucionario es algo rígido, autoritario o ajeno a la vida. Eh, eh, a la vida real de las luchas sociales. Pero también hay que insistir que el Partido Revolucionario no es una estructura burocrática, ni un club intelectual, ni una máquina electoral. Es ante todo una herramienta, ¿no? O sea, una herramienta que combina tres elementos fundamentales. Un programa, o sea, es decir, una comprensión clara del sistema que queremos transformar y una estrategia para hacerlo. Es un método que permite intervenir en las luchas de forma organizada, aprendiendo de experiencia y conectando unas luchas a otras. Y una tradición, o sea, en esto me quiero referir que es una memoria colectiva que recoge las lecciones del pasado. Y algo importante, el Partido Revolucionario y su militancia no sustituye las luchas concretas, no compite con ellas. Su función es conectarlas, darle sentido estratégico y evitar que queden aisladas o que se pierda lo ganado. En otras palabras, la militancia revolucionaria no es alejarse de la realidad, sino comprometerse con ella de una forma más profunda y más consciente. Entonces, a esto hay gente que saca objeciones, ¿no? a la militancia, ¿no? Por ejemplo, mm, se preguntan, ¿para qué un partido? No basta con los movimientos sociales. Y estas preguntas son legítimas, ¿eh? O sea, no es que debamos ignorarlas, pero sí tenemos que darle una respuesta y tomárnosla en serio. O sea, los movimientos sociales son imprescindibles, pero por sí solo no generan una estrategia global. Pueden ganar reivindicaciones puntuales, pero no bastan para cambiar las estructuras que nos oprimen. Luego tenemos la pregunta, ¿no debería ser todo más espontáneo y todo debería surgir espontáneamente? Pues la espontaneidad es poderosa, pero también es limitada. La revuelta, la huelga, las protestas masivas pueden comenzar sin una organización previa, pero para ganar siempre necesitan de una coordinación, una estrategia y una continuidad. Y, y también mucha gente también puede plantear el hecho de que si no corremos un riesgo de volvernos sectarios y, o no es demasiado exigir tanto compromiso. Y bueno, en este caso o sea, el no organizarnos en ese sentido es una decisión política, ¿no? Y normalmente esa decisión beneficia a quienes tienen poder, ¿no? Entonces, el mensaje que quiero transmitir de trasfondo sería, no se trata de elegir entre una lucha concreta y una organización revolucionaria, se trata de saber que una sin la otra no basta. Em, entonces, aquí también luego hay gente que, bueno, por las circunstancias en las que están se desanima y piensan, bueno, pues ya militaré cuando tengo tiempo, ¿no? Esto es un mito que solemos ver. El texto de la militancia política en tiempos de cólera señala un obstáculo muy común, que es la idea de que la militancia es algo que empezamos más adelante, cuando por fin tengamos tiempo o calma y estabilidad. Pero esa no suele ser la realidad, ¿no? O sea,
estabilidad raramente llega y mientras esperamos el momento perfecto, las cosas siguen empeorando. Eh, entonces, la militancia no es algo que sea heroica, y no es algo que precise de disponibilidad absoluta. Sí necesita un compromiso, una regularidad, un trabajo colectivo. Necesita entender que no militamos a pesar de nuestras vidas cotidianas, sino por ellas, porque la realidad social condiciona todo lo que somos y lo que podamos llegar a ser. Y aquí hay que recordar algo fundamental. El capitalismo no hace pausa mientras decidimos si sí organizarnos o no organizarnos. Entonces, hablando un poco de esa experiencia, es verdad que cuando uno está en un, en un partido que tiene muchos militantes, es mucho más fácil organizarse. O sea, yo provengo de- del partido hermana a Mars 21, que es el Socialist Workers Party en Inglaterra, y bueno, ahí es verdad, al haber tantos militantes, el trabajo se hace mucho más fácil. Y entonces, a la hora de organizarse, hay muchas manos y es mucho más fácil sacar proyectos adelante, militar, salir a manifestaciones, todo esto. Aquí somos menos y la tesitura en que estuve yo en Asturias en los últimos años, los últimos 8 años, pues era difícil hacer cosas, ¿no? Pero siempre se puede hacer algo, podemos vender el boletín para compartir nuestras ideas como una herramienta política, ¿no? Podemos asistir a manifestaciones, involucrarnos en movimientos sociales, porque al final las ideas que estamos desarrollando nosotros en nuestra militancia afectan a las otras personas cuando tenemos esos debates con ellos. Entonces, hay gente que, con perspectiva muy trotskista, compañeros de trabajo mío, que al principio decían que tenían, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo contigo, pero te ponían el argumento este de que no, es que ahora mismo no tengo tiempo y esto requiere un compromiso y no puedo asumirlo. Porque en su idea piensan que tienen que estar ahí pues, como un trabajo, ¿no? Sus 8 horas de trabajo para el partido y no tiene que ser algo así. Al final tenemos un tiempo limitado y podemos utilizar el tiempo que disponemos para la militancia, pero sí que hay que ser un poco constante, ¿no? Con eso. Eh, y luego hay gente con la que interactúa, también en el caso de mi trabajo, que al transmitir la idea que, que cojo de Más 21 y de la política de la IST, eh, han animado a gente a involucrarse. O sea, ya no te digo que ganemos para la militancia de Más 21, que sí, que estaría muy bien, pero bueno, ya si una persona que no se manifestaba, que no se organizaba en movimientos sociales, empieza a hacer eso, al final son pasitos, ¿no? Y tenemos esa capacidad de influir a un nivel micro y hasta a veces a un nivel macro, eh, dependiendo con quién hablemos o con quién o qué conexiones conseguimos hacer. Entonces, en resumen, estamos en un momento histórico en que la militancia revolucionaria se vuelve a ser una necesidad vital, no por romanticismo, no por consigna, sino porque sin la organización la rabia social se consume y se pierde. Entonces, aquí vamos a, a reflexionar sobre lo que nos frena, sobre las dudas que nos bloquean, sobre lo que significa implicarse y sobre por qué vale la pena hacerlo. ¿Vale? Entonces, mm, tenemos unas preguntas que unas afirmaciones que nos vamos a separar en los grupitos. Supongo que haremos como antes, que no haremos la gente que está online y la gente que está presencial ahí en Barcelona, eh, que puedan discutir estas afirmaciones y qué pensamos y a ver si podemos aprender algo nuevo de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén.
Pues si queréis nos dividimos, como has dicho, en dos grupos, online y presencial. Lo que continuamos y ponemos en conjunto. Empezamos por la primera Sí, pregunta en presencial. Vale, pues venga, empezad vosotros por la primera. vale, pues la primera afirmación, pues hagamos lo que hagamos, los poderosos son muy fuertes y no podemos ganar, con lo cual no tiene sentido perder el tiempo. Y pues nosotros hablamos un poco del hecho de que, bueno, en el pasado, cuando pasaba una revolución o algo muy fuerte, puede pasar muy en el momento, ¿no? Entonces, eh, que no vale pensar en lo dominante que son lo poderoso, pero más bien que siempre hay como algo de inspiración del hecho de que todos los imperios sí han caído en el pasado y van a caer en el futuro, y que lo importante es lo que aportamos en el momento. No sé si había más. Mira. Sí, bueno, se había dicho también que todos los grandes cambios siempre empiezan por algo muy pequeño que se va extendiendo y que va tomando forma, va convenciendo más gente y al final puede cambiar algo que parecía imposible. Como ya se ha dicho, los imperios caen, pero todo empieza por muy poco a poco. No era. Son muy poderosos y no podemos hacer nada. Bueno, yo he afegit en últim lo último que he añadido es que por mucho que haya poderosos, nosotros somos muchos más los que no somos supuestamente poderosos. Y un poco no se ha comentado, pero el poder, bueno, no me quiero enrollar, ¿no? Que el poder no se tiene, el poder se ejerce y es una relación. Y esa relación puede ser diferente. Online. ¿Quieren comentar la pregunta, la primera afirmación? Tusca, te tocaba a ti, creo, la primera esta. Eh, es que no, me tocaba, explícame qué. Tenías que recoger lo que habíamos dicho y Sí, bueno, nosotros lo que habíamos dicho era, o bueno, lo que habíais dicho era
que evidentemente hay que vencer a los poderosos, que no son tan poderosos. Sencillamente nosotros les empoderamos. Esto último me lo he inventado, pero creo que va en la línea. Es la única manera de conseguir avances y de entender que el capitalismo no es invencible. Todos los derechos se han conseguido por la lucha y no por la benevolencia del opresor, y que no es perder el tiempo en ningún caso el empujar el movimiento hacia ello, que además aprendemos de las luchas. Y me ha encantado lo último que he escuchado, ¿eh? Esto ya va. El poder no se ejerce, el poder es una relación. Y es una relación en la que nosotros hemos de aprender eso mismo, que el poder no hay que dejarlo ejercer. A la segunda. Eh, Pues la segunda fue, prefiero dedicarme a una lucha concreta y asumible que no perder el tiempo intentando construir un grupo revolucionario. Bueno, nosotros hemos comentado sobre este tema diferentes ejemplos de luchas concretas, como dice el enunciado, de, de la lucha contra los cruceros, hemos puesto como ejemplo, de las luchas ecologistas, y que a veces cuando hablas con activistas de estos grupos te dicen, no, no, yo estoy centrado en esto, no quiero saber nada de política, no, política, no. Y entonces a veces cuesta intentar conectar las luchas y quizá ver que no solo están conectadas, sino que son el reflejo de un sistema que hay detrás de todo ello, ¿no? El tema de los cruceros va ligado con la vivienda, por ejemplo, el tema ecológico, y que o sea, no se puede, o sea, la afirmación esta de prefiero dedicarme a una lucha concreta solamente sin perspectiva de que eso es una faceta de algo más, pues, bueno, pues hemos visto que no estábamos de acuerdo tal como estaba enunciada. Y que, bueno, y que no es incompatible dedicar tiempo a construir un grupo revolucionario con luchas concretas también. Eso una cosa no quita la otra. Pero que en luchas concretas a ciegas, sin ver el bosque, ¿no? Siempre está muy bien cualquier lucha, pero que estaría bien ver la conexión que hay entre todas y que reflejo de algo más sistémico, del sistema, vamos, no sé. Bueno, aquí hemos hablado un poco, básicamente lo mismo, ¿no? Que realmente al final las luchas, digamos, eh, o sea, bueno, los movimientos sociales, ¿no? Y las luchas concretas siempre son mucho más diversas ideológicamente que un grupo revolucionario, ¿no? Eso siempre es así porque convergen, ¿no? Gente que tiene distintos, ¿no? Distintas ideologías y, y que obviamente no podemos competir, ¿no? Como grupo revolucionario con eso, ni hay que hacerlo. Que hay que, bueno, la tarea un poco es dentro de el contexto, ¿no? En el que estamos, que no es lo mismo, ¿no? Aquí hablábamos de que pues en el Estado español estamos en un momento en que la izquierda revolucionaria es muy pequeña, no hay tampoco ningún gran movimiento social alrededor, tipo el 15M o Podemos, y, y esto no quiere decir que esto sea la norma, que hay sitios, hay países en los que la situación es distinta, ¿no? Sea en Gran Bretaña, ¿no? Que hay una izquierda revolucionaria fuerte y ahora un nuevo partido reformista, socialdemócrata, radical, no se sabe muy bien todavía, em, formándose y que la tarea siempre es, bueno, la tarea difícil es analizar, ¿no? En cada contexto cómo podemos animar a la gente a, bueno, eso, a afiliarse a un partido revolucionario, ¿no? Es decir, qué podemos aportar o qué les puede aportar, ¿no? A ellos y a las luchas en cada contexto la militancia, ¿no? En un grupo. Y eso no es
respuesta fácil, ni mucho menos. Y creo que, bueno, que todas las organizaciones tienen que hacer, ¿no? Como su trabajo en ese sentido y ver un poco, pues eso, cómo vamos creciendo dentro de nuestro contexto. Sí, pues antes de pasar a la sala virtual, no, que un elemento que estaba comentando María cuando nos hemos conectado del ejemplo de unidad contra fascismo y racismo en Cataluña, que fue iniciativa de nuestro grupo en 2010, y esto fue porque de nuestra corriente internacional llevamos años, décadas incluso, con la idea de lucha unitaria contra el fascismo. Entonces, sin nuestro grupo, básicamente UCFR no se habría creado. Y muestra esto es como en Madrid, donde el problema del fascismo de extrema derecha es aún más grave que aquí. Nunca se ha logrado, en parte, que no tenemos suficiente gente allá, también en la situación objetiva. Entonces, en la línea de lo que se ha dicho, que el grupo revolucionario, su motivo de ser es ayudar a impulsar las luchas y idealmente llevar a cabo una lucha definitiva. Que no está en contra de los movimientos y las luchas concretas, sino puede ser un elemento clave en estas. Pero ahora mismo, si la izquierda revolucionaria es muy pequeña, entonces es prioritario también reforzar esa izquierda revolucionaria si queremos poder tomar iniciativas importantes en el futuro. O sea, si tuviéramos un grupo fuerte en Madrid, estaríamos más en condiciones de plantear lucha unitaria contra el fascismo que con un puñado de personas es mucho más complicado. Entonces, sí, ambas cosas son importantes, pero ahora mismo una prioridad es reforzar ese elemento subjetivo. Y ahora pasamos a online, ¿no? María, creo que te tocaba a ti. Prefiero dedicarme a una lucha concreta y asumible que no perder el tiempo intentando construir un grupo revolucionario. Yo aquí he apuntado más o menos, ¿no? 3 cosas. La primera, la complementariedad de las luchas, que la lucha de un grupo revolucionario es una complementariedad también, o sea, no hace falta que sea un grupo estanco. También hemos hablado de la experiencia histórica, que de aquí han salido ejemplos como la lucha por el amianto. Veo que en el grupo anterior también han salido diversas luchas, también la lucha de l'alliberament gay en aquella época, ¿no? También que ha sido como un catalizador. También hemos hablado también de esto, del grupo revolucionario como catalizador, y hemos dado ejemplos pues, de mi parte he dado ejemplo de la unidad contra el fascismo y el racismo que acaba de explicar David Carvala, y se me ha olvidado también decir que este catalizador del grupo revolucionario hacia derivar a la unidad contra el fascismo y el racismo, hay un catalizador de segundo lugar que desde la unidad contra el fascismo y racismo también ha sido catalizador en base a esta acción unitaria aprendida desde el grupo revolucionario de hace más de 10 años para el inicio de otras plataformas y otros colectivos y grupos de lucha, como por ejemplo las brasileñas contra el fascismo y el racismo, que nació en el 2018 como un espejo de esta lucha unitaria, que en su día también fue un espejo catalizado por el grupo revolucionario. Y para acabar, decir que yo también he apuntado aquí que no existe o sea, no se hace una revolución en solitario. Y no sé, Rubén, Irena, si para añadir alguna cosa. No, está bien, yo creo que es más o menos lo que habíamos recogido. ¿La próxima? Seguimos entonces con la próxima afirmación. Y la tercera fue, tomo la militancia muy en serio, por eso me pondré a ello más adelante cuando pueda dedicarle el tiempo necesario.
Ah, No, no, no. em, bueno, primero que Paco mencionó como una metáfora que a mí me encantó, que esa forma de pensar es un poco como si quieres aprender un idioma, em, pero te da vergüenza al momento de hablar, entonces siempre está pensando, ay, que quiero aprenderlo, pero no quiero hablar, ya aún no estoy listo para hablar, aún no estoy listo para hablar. Y así no aprende, porque tiene que aprender a través de la práctica de hacerlo, que me encantó. Y nada, también, retiro la pregunta. Me pondré más adelante. Sí, es eso, es que también la lucha revolucionaria, como cualquier lucha, demanda mucho tiempo, entonces cuanto antes, mejor. Em, y tampoco es una cuestión de dedicarle a 5 o 8 horas cada semana, que tú puedes hacer como un poco aquí, un poco ahí, que a veces los pequeños pasos acumulan y puedes acabar haciendo mucho juntos. Entonces, sí, yo creo que eso eran unas reflexiones que tenemos. ¿No? Ay, sí, cualquier cosa es mejor que cero. Bueno, nosotros hemos comentado más o menos lo que comentáis vosotros, ¿no? Cualquier cosa es mejor que nada y unidos a ese tema de que se le tiene que dedicar mucho tiempo, nosotros comentábamos dos puntos en concreto, ¿no? Que era muy importante para luego mantenerse en esta lucha y, ¿no? y en este activismo. Uno, justamente que le puedas dedicar el tiempo que tú tengas en cada momento de tu vida, en cada momento vital, en cada etapa. Porque pueden haber épocas en las que le puedas dedicar mucho tiempo y otras poco. Entonces, que no tengamos la obligación, ¿no? Que no te sientas con la obligación de siempre estar al 100% cada día del año. Si tú en una temporada puedes dedicar más tiempo a esta lucha, lo dedicas. Otras temporadas a otros niveles tuyos, personales de tu vida, de salud, de lo que sea, no le puedes dedicar tanto tiempo, pues no se lo dedicas. Habrá otros compañeros que le dediquen más. Y entonces, pasado un tiempo, cuando puedas otra vez retomar el ritmo más fuerte, pues lo retomas. Entonces, este punto era importante, que para no... Claro, y bueno, este punto importante lo relacionábamos con un segundo punto, de que para no tampoco no quemarte, no la sensación de quemarte, ¿no? La gente muy joven, ¿no? Comentábamos aquí, la gente muy joven a veces empiezan y entonces en poco tiempo quieren hacer muchas cosas y es muchas horas, ¿no? Dedicarle muchas horas, muchas horas, muchas horas. Y al final, si te acabas quemando, pues al final tampoco haces nada, te acabas te acabas quitando el medio y no haciendo nada y es peor. Entonces, comentábamos mucho esto, ¿no? De dedicar siempre lo que puedas dedicar, pero más vale ir dedicando lo que tú puedas sin, ¿no? Sin tener ningún objetivo tampoco, tener unos objetivos, pero no de ya, de brevedad en el tiempo, no inmediato, sino ir haciendo en cada momento lo que cada cual pueda y es la manera de mantenerte bien siempre y siempre poder ir colaborando con lo que se pueda. Hemos comentado mucho esos temas, ¿no? De hacer lo que tú puedas en cada momento y ayudar y cuando no tengas que desconectar por algo, luego volver a conectar sabiendo que no hay nada más, ¿no? Y ¿no? Que hemos comentado esto y bueno, más o menos lo que ibais comentando, que para precisamente porque mejor hacer algo que no hacer nada y para que no dar lugar a que, bueno, de que llegue un momento que digas no hago nada porque no soy capaz de hacer tanto, ¿no? Mm. Sí, comprendo. Bueno. Los de online que están en Zoom. No sé si yo tengo algunos problemas con la red, perdonad, pero nosotros, por nuestra parte, va a cerrar Rubén. Creo que en eso hemos quedado, ¿verdad, Rubén? ¿Qué cierras tú? Vale, no nos dio mucho tiempo de comentar, Sí, pero... como no hemos debatido esta, o sea, si la gente quiere decir Ah, bueno, algo si alguien ahora quiere y luego comentar cierro yo algo, ya. sí, si alguno quiere comentar algo, pues es el momento. Por ejemplo, por el chat aquí Daniel ha dicho, varios de nosotros no sabríamos qué hacer con nuestras vidas si no militáramos. No sabemos la diferencia entre militar y vivir. El caso más claro es el equipo del cine Sambar, que incluso es lugar de trabajo. Venceremos, eh, es venceremos.
pero eso es la experiencia peruana, nos hemos metido a una conversa española. No sé si me escucháis. Se te escucha Escuchamos, bajito. pero Poco, ¿no? está un poco bajo, María, si puedes. Vale, pues lo que ha dicho Rubén ahora, pues hemos hablado tanto, ha dado para tanto el debate que no hemos debatido el tercero. Entonces yo me había apuntado aquí también, es un tema que siempre sale en los grupos. Yo me he apuntado tres cosas y no sé si habéis hablado de esto. Primero, la autoexigencia que muchas veces nos ponemos así delante, ¿no? O sea, si no hacemos todo el día tal, la hora tal, hacer absolutamente todo, es como que nos da un bajón y no participamos. La segunda cosa que yo creo que tendríamos que tener en cuenta, que esto es para mí también mucho, 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 es el compromiso realista que muchas veces, como somos pocas, muchas veces, ¿no? Como somos pocas de determinados grupos, nos imponemos a nosotras mismas, pues, mucho trabajo, nos frustramos, enfermamos, y entonces yo creo que hay que tener un compromiso realista. No solo realista, pero también sostenible en el tiempo, ¿no? Y tener en cuenta que la lucha no se hace con una sola persona, que la lucha es una lucha, tiene que ser y sí, sí, sí o sí una lucha colectiva. Se tiene que aprender a delegar, se tiene que aprender a confiar, sobre todo cuando delegas, y se tiene que saber también aceptar que no van a ser como tú lo haces, no van a pensar como tú piensas. Y es esto, estas tres cosas que para mí son básicas para contestar esta pregunta, para abrir el debate, ¿no? Autoexigencia, intentar gestionar esto, el compromiso que sea realista y que sea sostenible personal y colectivamente. Gracias. Gracias, María. ¿Hay algo en el chat? No. A ver. Bueno, entonces, ¿encerramos? Um, Es importante hacer la diferencia entre militar y vivir. Me parece que nada más que militando estamos vivos. O sea, hay mucha más vida, aparte el activismo social. Rubén, ¿quieres decir algo para encerrar? Sí, venga, pues cerramos ya esto. Pues yo me acuerdo siempre cuando iba a volver aquí al Estado español y me iba a mudar a Asturias, era un poquito más joven, hace 8 años ya. Y me acuerdo que estábamos en una reunión de la ICT en Londres, estaba David ahí también presente. Y bueno, fui a hablar yo delante de todo el mundo diciéndoles que iba yo a ir a Asturias, iba a construir el grupo revolucionario en Asturias, ¿no? Y con mucha ilusión, ¿vale? Pero a la vez sin entender el contexto que había en Asturias en ese momento, ¿no? Y las dificultades que presentan. ¿Se ha construido un grupo revolucionario en Asturias? No, no, honestamente no. La verdad que ha habido algunos militantes que se adhirieron, luego se salieron y eso, pero bueno, las ideas que tenemos en Más 21 y en la IST en general, sí que han ayudado a la hora de participar en movimientos sociales, ¿vale? Entonces han tenido sus frutos limitados en el contexto en el que yo estaba bastante solitario. Y es eso, al final, el compromiso que nos autoexigimos y que nos ponemos, al final
tiene que ser no solo individual, pero más bien social, tiene que ser colectivo, ¿no? No podemos ser un one man army, un ejército de una sola persona, ¿no? Al final tenemos que confiar, como dice María, en, en los otros militantes si los tenemos. Entonces es muy recomendable que si hay gente militante en la zona, que de vez en cuando te puedas reunir con ellos, eh, hacer alguna charla o algo para poder nutrirse, ¿no? En ese sentido y no acabar aislado un poco, ¿no? Eh, y eso, bueno, son las tareas pendientes que tengo yo mismo aquí en Málaga, ¿eh? Aquí hablamos ya un poquito de síndrome de impostor, ¿no? Te estoy dando la charla y todavía no me he podido reunir con los militantes que tengo o las personas finas aquí en Málaga de nuestra tendencia. Pero es importante eso, dedicarle una constancia que sea asumible, que puedas hacer, porque al final, eh, si las ideas son buenas, y yo creo que aquí en Marventino tenemos ideas muy buenas, eh, tienen un impacto en los movimientos sociales, tienen un impacto en la gente con la que trabajas, y eso sí lo he visto, por ejemplo, ¿no? Em, y, y es eso, al final, menos es nada. Y entonces, mejor tener menos que no tener nada, ¿no? Al final. Y entonces, por eso animo a que si hay gente de, que está aquí en la jornada hoy que no milita o no está afiliado a un grupo y si comparte ideas que tenemos, eh, que lo haga, porque al final este cambio que buscamos, que por eso estamos aquí hoy, vamos, es una cosa que tenemos que construir entre todos. Entonces os animo a que os afiliéis a Más 21 si todavía no habéis afiliado, porque es una forma de poder eh, práctica, ¿no? De poder implementar estrategias, ¿no? Para que lleven al cambio. Y esto no son los 100 metros lisos, ¿no? No nos queremos quemar de esa forma, esto es una maratón y lleva su tiempo. Y lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Rubén. Efectivamente, esto es una carrera de fondo. Bueno, pues creo que aquí termina esta primera parte de las jornadas del día de hoy, ¿cierto?